Hagan de cuenta que ustedes están en su carro. Entre más le pisen al acelerador, digamos, más se va a quemar el combustible, ¿verdad? El calor hace que se aceleren las velocidades de las reacciones químicas. Esto es muy importante y se les voy a poner un caso concreto, ya práctico. Soy un productor, trasplanto mi chile y veo que mi chile no está creciendo. Resulta que la temperatura está fuera de 15 grados centígrados. Y no sube de 15, 16, un chilito ahí no crece. En cambio, yo lo planto a 25 grados centígrados, ese chile lo planto y si tiene su agua y su fertilización adecuada, ese chile se va. ¿Fíjate? La importancia de la temperatura. Entonces, vamos a ponerlo en números. Más o menos, si ustedes tienen un cultivo a 15 grados centígrados, como decía el chile, luego el chile de 25, el de 25 va a crecer de 2 a 3 veces más rápido. De 2 a 3 veces más rápido por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. O sea que si ustedes aumentan la temperatura del suelo 3 grados centígrados a una cuchara medio, ya están teniendo un impacto en la velocidad de crecimiento de la raíz. Acuérdense que las plantas están conectadas. Si mi raíz está bien el resto de la planta. Todo está conectado. La planta está perfectamente coordenada. Entonces, coordinada. Muy importante que tengamos en cuenta este elemento de que la velocidad de crecimiento aumenta al doble o al triple si aumenta la temperatura al doble o al triple. Es más, les voy a poner otro ejemplo. En campo ustedes van a plantar, no sé, el cultivo que quieran, frijoles. Igualmente, si está fresco, va a crecer germinal lentamente su frijol comparado con un frijol plantado en condiciones más adecuadas, más en temperatura mayor. Ahora, pero aquí yo los invito a que mediten con algo. Estamos hablando de un clima cambiante. Fíjense que muchas veces las respuestas no son tan sencillas como creemos. Porque a veces podemos decir, una persona que me toque le diga al técnico, oiga, usted no diga en qué fecha puedo yo plantar. ¿Cuándo es la fecha adecuada de plantación de chile, por ejemplo? ¿Cuándo lo podemos sacar al campo? Usted dígame las fechas. Pues a lo mejor ese tipo de recomendación de cuáles son las fechas adecuadas funcionaba hace años. Ya ahorita, con un clima cambiante, ya no podemos decir esta fecha a esta fecha son las adecuadas, porque el clima está cambiando. ¿Sí? Las temperaturas están aumentando. Entonces, hablar de fechas de plantación o de trasplantes fijas es muy peligroso y nos puede llevar a cometer errores. Hay que empezar más bien en términos de criterios como los que hablaba el ponente anterior, que mencionó brevemente las unidades calor. Ustedes estudiantes saben todo eso, trabajar con los agricultores, etcétera, los técnicos, desarrollar modelos de unidades calor a lo mejor funcionaría más. O que está diciendo de tal fecha a tal fecha, porque no clima cambiante ya eso de las fechas nos puede llevar a cometer errores. Unos señores allá en los años 30 encontraron o demostraron eso que les decían, a medida que aumentaba la temperatura, crecía la velocidad de la raíz del jitomate. Esto fue en un laboratorio, pero vean ustedes, aumenta la temperatura, aumenta el crecimiento. Aumenta la temperatura, hasta que llegaba a un punto máximo ideal, que si se iba aumentando la temperatura, ¿qué pasaba con el crecimiento? ¿Verdad? Demasiado calor y ni la cultiva. Les voy a mostrar hoy unos datos de unos experimentos sobre chile mejor. Los hicimos en dos épocas del año, primavera y verano, que son bien diferentes. La primavera está fresca, el verano está caliente. Entonces, evaluamos diferentes tipos de acolchados y vimos la respuesta del cultivo. El objetivo era precisamente tratar de entender cómo
acolchados. Pero ¿por qué usamos diferentes acolchados? La idea es generar condiciones térmicas en el suelo diferentes. Acuérdense, cada acolchado calienta de manera diferente. Entonces, ustedes los evaluaban, podrían entender cómo las podrían cumplir al uso de estos acolchados. El experimento lo llevamos a cabo en el estado de Georgia. Georgia está ahí donde lo ven, arriba del estado de Florida. Nosotros estamos ubicados en la parte sur del estado de Georgia. Esos son los detalles. Básicamente lo que quiero decir allí, que usamos acolchados que iban desde el negro al blanco, incluimos algunos plateados. La idea era generar diferentes condiciones térmicas. Y medimos la temperatura. Aquí les quiero hacer, compañeros, un énfasis. Medimos la temperatura. ¿Por qué? Temperatura de aire y temperatura de suelo. Queríamos monitorear cómo estaba cambiando esa temperatura. Esas temperaturas. Observen esto. Esta grafiquita nos dice varias cosas. Esta es la temperatura del aire. Esta es en la mañana. Fíjense, en la mañana la temperatura del aire promedio andaba como en 16 grados. Fíjense dónde estaban los acolchados, en 22. 6 grados de temperatura de diferencia. Luego, ¿qué pasa cuando empieza a calentar? Sube la temperatura de alrededor de la 1 a 2 de la tarde, teníamos estas temperaturas. Pero fíjense la gran diversidad de temperaturas según los acolchados. Había unas diferencias entre el negro y el blanco de 5 grados centígrados. Es promedio. Ese es el promedio de todo el ciclo de cultivo. Esto, promedio de todo el ciclo de cultivo. O sea que había épocas del año, del ciclo, en donde esta diferencia era aún mayor. Pero aún así, promedio 5 grados entre el blanco y el negro. ¿Sí? ¿Cómo anda el aire? El aire anda por aquí así. Fíjense, mientras la temperatura del aire a las 2, 3 de la tarde andaban cerca de los 26 grados centígrados, el promedio de los acolchados andaba en 30. El acolchado blanco es este, era quizás un par de grados centígrados, 2 grados centígrados, por arriba de la temperatura del aire. Compañeros, es importante que sepan dónde está mi temperatura de suelo, dónde está mi temperatura de aire. Porque esto, que ustedes tienen acceso a temperaturas de una estación meteorológica, o ustedes las miden, pueden tener idea de cómo un cierto acolchado puede funcionar en su región. ¿Me explico? Aquí está otro caso. Vean cómo cambian. A las 8 de la mañana es cuando está la temperatura más baja en los acolchados, y alrededor de las 5 de la tarde es cuando son más altas las temperaturas. Cada puntito, como pueden ver, es un acolchado. El morado es sin acolchado, este es el negro, este es el gris y este es el plateado. El plateado durante el mediodía, fíjense cómo está mucho más fresco que los otros. Ojo, porque eso puede ser muy importante y traer beneficios en ciertas condiciones. Pues estamos manipulando la temperatura del suelo. Es muy importante. ¿Y por qué cambia la temperatura del suelo con los acolchados? Bien, miren esta grafiquita. Medimos la luz reflejada como luz fotosintéticamente activada. La medimos y vimos que entre más luz fotosintéticamente activada era reflejada, la temperatura del acolchado, como este, era más baja. El plateado, el blanco están aquí, acá está el blanco, y el negro está acá. Hay mayor temperatura con menos luz reflejada. Fíjense, un acolchado negro le refleja el 10%. Un acolchado plateado le refleja el 50% de la luz fotosintéticamente activada. Eso es lo que explica la diferencia de temperatura. Pero ¿y eso qué? Si de veras los acolchados afectan a los cultivos. Vean aquí.
28 días después del trasplante, 4 semanas después, el crecimiento de la planta máximo fue con esta temperatura, que fue con los acolchados plateados. Pero a medida que aumentó la temperatura del suelo, y ya aquí estamos con el negro, vean cómo disminuyó el tamaño de planta. Igual con el diámetro de tallo de la planta. Las plantas se hicieron más delgaditas, crecieron menos, a medida que aumentó la temperatura del suelo. Aquí nos dice, la temperatura del suelo es clave. Hay una temperatura óptima para el chile. Si ustedes le dan más calor al suelo, esa planta crece menos. Aunque le echen lo que quieran, se va a afectar. No olviden eso. La temperatura juega un papel bien importante. Ahora, ¿por qué lo medimos 4 semanas después del trasplante? Observamos que los cultivos, en ese periodo de establecimiento, cuando una planta está bien crecida, 4 semanas después del trasplante, va a rendir más que una planta que en ese periodo de establecimiento no creció bien. Uno pensaría, la planta es muy chiquita, se va a recuperar. Se recupera parcialmente, pero muchas veces, si ustedes se estresan, y no solo por temperatura, a una planta, al principio de plantación, que no le da su riego, que no tiene suficiente fertilización, que no hay buen control de plagas, si esa planta se estresa y no crece bien, vean cómo se relaciona el tamaño de planta 4 semanas después del trasplante y el tamaño final. Entre más crecimiento haya en las primeras 4 semanas, más crecimiento habrá al final. Igual en el rendimiento. Esas 4 semanas iniciales del chile son bien importantes. Y ahí juega un papel importante no solo el agua y la fertilización, también las condiciones de temperatura del suelo. ¿Y qué pasó con el rendimiento del chile? Pues miren, aquí lo pueden ver. En este rango de temperatura promedio de menos de 27 grados, cada puntito, vamos a hablar primero, cada punto aquí es una colchada. Acuérdense, todos estos acolchados se plantaron al mismo tiempo, todos estos se plantaron en la primavera, todos estos se plantaron en el otoño, plantados al mismo tiempo, y después se van blancos, plateados, negros. En la primavera hubo poca diferencia. Ahí no importó tanto que acolchados árboles, pero sí en el otoño. En el otoño los más frescos, que fueron los plateados y los blancos, rindieron más que los acolchados que más nos calentaban desde la temperatura. ¿Se fijan? Vean la diferencia de rendimiento de punto 8 a punto 4. Se reduce el rendimiento a la mitad, muchas veces es mayor la reducción. Simplemente por el tipo de acolchado. ¿Por qué se lo digo? Muchas veces cuando uno va a comprar un acolchado, llegan ahí a la tienda y le dicen, oye, quiero tal acolchado. Y le dice, pues nomás tenemos este. Pues échenlo, total, es lo mismo, ¿no? Cuidado, puede que no sea lo mismo. Puede ser que sí, o puede ser que no. Dependiendo de varias cosas. Depende de su cultivo, depende de su región, depende de las condiciones de medio ambiente en ese momento, de la época del año. Aquí lo vemos gráficamente, miren. Este es jitomate plástico negro, jitomate plástico plateado. Plantados al mismo tiempo, con la misma fertilización, con la misma agua, todo igual. Fíjense enorme diferencia 4 semanas después del trasplante. Podemos nosotros entonces tener un plástico inadecuado y vemos que nuestra planta no crece. Entonces, hay que empezar a irnos haciendo la idea de que hay que monitorear factores ambientales. Compañeros, compañeras, ya ahorita, en la época actual, ya hay herramientas tecnológicas muy accesibles que nos permiten estar haciendo ese monitoreo de temperatura, de humedad, etc.
que la agricultura moderna va a ser más eficiente entre más tomen datos de su cultivo. No solamente de qué plagas y enfermedades trataron, no solamente cuántos fertilizantes aplicaron, cuánta agua aplican, también hay que estar monitoreando la temperatura, cómo anda la temperatura del suelo, cómo anda la temperatura del aire, y llevar registros. Ya ahorita, sobre todo los jóvenes lo saben, con los celulares, con todo eso, ustedes pueden llevar esos registros. Hay que irlos haciendo así. ¿Por qué? Porque toda esa información nos va a ir permitiendo saber cómo el cultivo de nuestra región y cómo ciertos cambios, no solamente de pesticidas, de agua, de fertilizantes, sino también ambientales, pueden influir en el cultivo. Si uno toma datos, yo los invito a que lleven sus registros, lo más que puedan. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, pues la temperatura hasta el momento afecta el crecimiento de la planta y el rendimiento del chile morón, la temperatura del suelo, obviamente que también la del aire, pero normalmente nos enfocamos nada más en la del aire. Estos cultivos que les mencioné con respuestas tan contrastantes fueron en suelos con la misma temperatura de aire, lo único que cambiaron es la temperatura del suelo. Bueno, vamos a hablar de otro cultivo. ¿Qué pasa con el anterior fue con morrón? Vamos a ver ahora un poblano. El poblano es riquísimo, ¿verdad? Chile en nogada, es un plato favorito. Me encanta. El chile en nogada, según dice la historia, quizás alguien se la sepa mejor, ¿no? Porque la época de Maximiliano, algo así, diseñaron unas conchitas ahí en el estado de Puebla. Este platillo que fuera muy mexicano, que tenía el verde, el blanco y el rojo. Riquísimo. Chile en nogada. Muy bien. Pero hay relativamente poca información de cómo producir, por lo menos en Estados Unidos. Seguramente en México, y lo sé, ha habido muchos más trabajos, pero en Estados Unidos sabemos muy poco de cómo producirlo. Entonces, por eso fue mi interés en estudiarlo. ¿Cómo anda el chile poblano? El chile poblano, pues no es tan poco urgente como sería el chile morrón, pero tiene muy poca urgencia en dirección del poblano. De 1.000 a 1.500 unidades a salir. Tiene poquita urgencia. Aunque les voy a decir, yo puse mis años, meses, y estaban bien picando mis poblanos. Mucho más de 1.000, pero bueno, ese son otros asuntos. Igualmente, nuestra meta era determinar cómo respondían a diferentes tipos de acolchados y a la temperatura del aire durante el ciclo de producción. Evaluamos diversas variedades, porque les mencionaba, no tenemos idea ni siquiera de qué variedad funciona. Entonces, esos fueron las variedades que plantamos y lo pusimos en dos acolchados, el blanco, el negro y plateado. Estos son algunos de los resultados. Fíjense las variedades. Esta variedad ancho tendió a producir más frutos, pero ahí entre los lados es una diferente variedad. Hubo ciertas diferencias en el número de frutos. El peso del fruto varió. Fíjense, el ancho produjo más frutos, pero fueron más chiquitos. Debo decirles que tenemos un problema muy fuerte en Georgia. Les voy a decir que hay quizás un chileno aquí nos pueda dar un consejo. No pudimos hacer que Chile creciera, nos quedaba muy chiquito. Ahorita van a ver lo que pasó. Los rendimientos son estos, los rendimientos no estaban mal, pero eran de chile de tamaño mediano. No eran esos chiles hermosos que nos llegan por importación de México, sino eran chiquitos. Este es el rendimiento comercial y este es el rendimiento total. Esta es la variedad que menos produjo y la variedad Sanardo fue la que más produjo. Ahora, ¿qué efecto hubo del acolchado? Pues fíjense que los acolchados se comportaron de manera muy similar. Se sigue lo que les decía. ¿Cómo es importante evaluar cada situación? Yo les podría platicar el estudio de acolchado. Ustedes se ponen a revisar y dicen, no, pues que en la zona A
Digan, aquí no está viendo efecto de los acolchados. A mí me sorprendió, pero así fue como estuvo. Poco efecto del color del acolchado en rendimiento comercial, poco efecto en rendimiento total, un poquito de efecto en cuanto al porcentaje de frutos comerciales, pero en términos generales no hubo gran diferencia entre los acolchados, incluso el peso del fruto, muy parecido. Ahora, aquí están los datos de cómo produjeron, de cómo se fueron dando las cosechas durante todo un periodo de producción. Quiero que pongan atención en este pico. ¿Sí? ¿Por qué bajó la cosecha? Estas son las cosechas, esta es cada cosecha. Cada punto es una cosecha, fueron como 8 cosechas. Cada punto es una cosecha, cada línea es una variedad. Pero todas las variedades mostraron un bajón en la cantidad de fruta producida en la fecha determinada. Miren este bajón. Este es el promedio de todas las variedades. Este bajón. Nos lo dieron alrededor del día 150. Este bajón. ¿Por qué se ha dado este bajón? ¿Por qué bajó la producción? Porque se fijan dónde se recuperó. ¿Por qué creen que haya sido? Temperaturas altas, acá que se pone helada, ¿quién más? Lluvias, sí, algún factor ambiental, ¿verdad? Podemos pensar, algún factor ambiental. Les voy a mostrar, cuando analizamos los datos de temperatura, vean lo que pasó. Calculamos la tasa de producción de fruto durante todo el periodo productivo y analizamos los datos de temperatura del aire. Y ven lo que nos está diciendo. Aproximadamente hasta aquí, a los 18 grados centígrados, 19, o menos de temperatura promedio del aire durante el periodo de fructificación. Si la temperatura de ese fruto es de 19 grados centígrados promedio del aire, o menos, ese fruto alcanza, o la planta produce mayor rendimiento. A medida que la temperatura del aire durante el periodo de formación del fruto aumenta, de manera consecuente, disminuye la tasa de producción del fruto. ¿Se fijan? Arriba de una temperatura óptima, si rebasamos una temperatura óptima que es aquí, entre 17 y 19 grados centígrados promedio, si rebasamos esa temperatura de aire, baja la producción de fruto. Entonces, quizás lo que mencionaban, eso explique el bajón que tuvimos, porque era en el pico del verano. Corresponde al día 150 después de plantado, que viene siendo casi 4 meses. Lo plantamos en abril, daría mayo, junio, julio, entre julio y agosto, que allá las temperaturas están cerca de los 40 grados centígrados de aire. Digan, a esa temperatura los producciones pobladas no funcionan. ¿Qué pasó con el tamaño del fruto? Igualmente, arriba del óptimo de temperatura, la temperatura del aire aumentaba, bajaba el tamaño del fruto. Y eso quizás explique por qué en Georgia, donde yo lo producí, nada más, con ninguna variedad que usamos, ni metiéndole hasta 300 unidades de nitrógeno, pudimos hacer que el fruto creciera. Parece ser que la temperatura del aire muy alta reduce el crecimiento del fruto. Y esto también nos está diciendo algo que seguramente los buenos productores que aquí seguramente hay muchos ya lo saben. Yo no lo sabía, mi ignorancia. Lo empiezo a aprender. Seguro parece que el chile poblano requiere temperaturas más frescas que el chile morrón. Yo no lo sabía, mi ignorancia, pero ahí la llevamos. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto al chile morrón? Que la tasa de producción del fruto disminuye una vez que rebasamos la temperatura óptima, que es entre 17 y 19 grados centígrados. Temperatura del aire óptima.
¿sí? Obviamente que también aquí la temperatura del suelo seguramente tiene un papel, pero nosotros no la vimos a detalle por este tipo de experimento que nos fue planeado para verlo con gran detalle. Pero ya nos empieza a decir que sí responde de una manera muy interesante, y lo reitero, requiere condiciones térmicas diferentes, temperaturas un poco más bajas, comparadas con el chile morrón. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el mejor acolchado? Ahí les va la pregunta, como decía el compañero. El negro, el azul blanco, ser plateado, y el azul rojo, depende. Ya se va por el depende, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente sí depende. Sí depende porque, pero depende de qué. ¿Verdad? ¿De qué depende? Depende de cada región o de cada microclima. Depende de la época del año. Si se fijan, lo que yo usaba en primavera no era lo adecuado para el otoño, la época del año, y depende del cultivo. Incluso puede depender de la variedad. Obviamente, claro, las plagas también, porque si según la época del año, como acá el compañero, que las plagas también tienden a responder a la temperatura y interactúan con el cultivo. Pero entonces, esto es lo que determina. Entonces, nuestra investigación, por lo menos, un mensaje que les quiero dejar a ustedes es que en nuestra experiencia no hay acolchado mágico. Que muchas veces algunos vendedores dicen, mira, este es el mero candelero, este acolchado es el mero. Porque mira, este acolchado lo observó mi compadre, y que te voy diciendo, resulta que el compadre está abajo de la cañada, y ahí lo observó. Ustedes son 500 metros, y ahí va a haber otras necesidades. ¿Sí? El calibre, buena pregunta. Hasta donde yo sé el calibre, en cuanto a temperatura no influye tanto. El calibre lo que sirve es una más, está más grueso, pero es más caro. Entre más grueso es más caro. Y tiene que ver, y lógicamente a la hora que usted lo aplica, puede ser que sea más resistente, todo eso en general. Pregunta que si hay efecto del calibre del plástico en las temperaturas. Nosotros no los encontramos, no lo hemos evaluado en detalle. De manera indirecta yo lo que he visto es que no. No es tanto. Lo que más determina la temperatura son las propiedades ópticas, o sea, el color del acolchado. Los acolchados los hacen de diferentes colores, porque le aplican unos pigmentos. Y esos pigmentos tienen propiedades ópticas que determinan cuánta luz absorben, cuánta luz reflejan. Eso es lo que determina más la cosa. Algo parecido pasó en jitomate, miren. ¿Sí? En el jitomate, cada puntito es un acolchado y aumentó la temperatura del suelo. Hay un óptimo por abajo de los 27 grados centígrados. Digamos entre 27 y 24 por ahí. Temperatura promedio del suelo a 10 centímetros de profundidad. Muy importante saber la profundidad. Si ustedes tienen de 30 centímetros, va a ser más fresco que a los 10. Y si ustedes miden la temperatura a 2 centímetros del suelo, va a ser mucho más alta. Muy importante que sepan la profundidad. Nosotros lo hemos hecho a 10 centímetros de profundidad. Pero el punto es aquí. Si rebasamos este punto de 27 grados centígrados promedio, vean cómo cae el rendimiento. ¿Sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el peso de los frutos también es función de los colores. Aquí la curva es diferente. Fíjense, los que menos produjeron fueron los blancos. Pero bueno, ya. El tomatillo, de manera similar. También encontramos la base de tomatillo. La óptima se comporta muy similar al jitomate.
Temperatura óptima no mayor de 27 grados centígrados. Los tomatillos y tomates similar, pimiento morrón, más o menos similar a tomate, quizás medio grado centígrado más. Esos tres de manera similar. El tomate de chile poblano un poquito más fresco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor acolchado? El mejor acolchado va a ser el que mantenga las condiciones térmicas del suelo más cercanas al óptimo térmico del cultivo. ¿Me fijan cómo manejar ese mismo ambiente? Es lo que nos va a determinar la respuesta. Y yo les diría, lo que hablaba el compañero Simón ayer, está muy conectado con esto de la temperatura. Sabemos ustedes que la temperatura del suelo determina la velocidad que la planta sobre agua. Determina la temperatura del suelo, puede determinar cuántos elementos minerales la planta absorbe. Si está muy frío el suelo, la planta puede no absorber elementos minerales, se inhibe la nitrificación, hay menos absorción de nitrógeno, o si está muy caliente, la planta no absorbe suficiente agua, se deshidrata, entonces no está absorbiendo elementos minerales. Pero aquí lo que quiero que vean, compañeros, es que hay una interconexión. Todo esto lo tenemos que ver a la hora de manejar un cultivo, muy importante. Ahora les quiero poner otra situación. Estamos hablando de acolchados. En acolchados principalmente manejamos suelo. Ahora vamos a ver qué pasa en una malezón. Le evaluamos en primavera o otoño con chile morrón. Y acuérdense de esta respuesta nuevamente en chile morrón. No lo olvido. Hay muchos problemas nosotros de calidad. El bronceado quemado de chile es uno de ellos. Ayer nos decía algo muy importante el doctor Simón, que es crucial que manejemos la fertilización, quizás hasta la densidad de extractación de tal forma que produzcamos suficiente follaje para que nuestros chiles no se nos bronceen. Este es un chile de mala calidad. Es un problema muy serio con nosotros en Georgia. El bronceado es causado tanto por alta temperatura como por la radiación ultravioleta. Es una combinación de efectos. Hay otro problema que se llama la producción apical, también se mencionó ayer, que es por falta de ¿qué, compañeros? Sabemos, de calcio, exactamente. Todo esto ocurre en un ambiente caliente. Miren, una planta en condiciones de campo, sobre todo en la agricultura, tiende a producir una raíz de menor tamaño. ¿Por qué? Porque la planta, una planta que la mantenemos chiqueada, con buena cantidad de agua, con buena cantidad de nutrimentos, la planta es muy comodina. Responde, es como nosotros. Muchos de nosotros no trabajamos hasta límite. Y no trabajamos un poquito más. La planta no invierte en producir raíz si le damos suficiente agua y suficiente nutrimentos. Cuando empezamos a castigar un poquito la planta, esa planta a veces produce una raíz más profunda. Pero bueno, resulta que en condiciones de calor, como las que vemos aquí en muchos lados, va subiendo la temperatura. A la medida que sube la temperatura, la planta usa más agua, transpira más. Pero pasa lo que ocurre ahorita en la autovía, aquí en la carretera por la que venimos. ¿Cómo está el tráfico? Lento, ¿verdad? ¿Por qué? No vas a ver 2 carriles. ¿Qué pasaría con el tráfico si le meto 3 carriles? 4 carriles. Bueno, cuando yo tengo una raíz limitada, mi planta funciona como aquí. La cantidad de agua que yo puedo absorber es limitada. Entonces, ahí es un gran reto. ¿Cómo mantener ese balance? Por eso era tan importante lo que hablaba el doctor Simón ayer, de no castigar la planta mucho en el aumento de la temperatura muy alta. Porque la planta está chupando mucha agua. Y su capacidad de conducción, que es autopista, su carretera, debe ser capaz de suplir a toda la planta para que no se deshidrate. La planta deshidratada puede tener aborto de fruto,
etcétera, grandes daños. Entonces hay que cuidar eso. Entonces el manejo de agua es súper importante, súper importante. ¿Por qué usamos las casas sombras? Ahí están algunos de los ejemplos. Aumenta en general el rendimiento, tenemos más cosechas, mejor eficiencia en el uso del agua, y por ejemplo los acolchados, el mar barato que un invernadero, y es bien interesante esto, menor incidencia de plagas y enfermedades. Fíjense que hay dos tipos de uso de casas sombras. Hay unas casas sombras que están más tapadas, tipo así como los macrotúneles aquí, están tapados por arriba y por el lado están descubiertos. Hay otras casas sombras que están totalmente cubiertas para que no entren los vectores, ¿verdad? Nosotros ahorita les voy a contar datos, hicimos casas sombras abiertas. Pongan atención en eso, es muy importante porque hay que evitarse del efecto del insecto. Estos son algunos de los ejemplos del tipo de casas sombras a nivel internacional, muchos tipos. México ha tenido un crecimiento formidable tanto en invernaderos como en casas sombras. Déjame les digo, ustedes ahí en México deben estar bien orgullosos, el nivel de crecimiento que se ve está fabuloso, va muy bien, sigan echando ganas, pero hay que trabajar en los detalles, y esto es lo que queremos enfatizar aquí. ¿Cómo afecta la casa sombra al cultivo? ¿Por qué lo beneficia? Esta era una de las preguntas que teníamos en mente cuando hicimos el estudio. Entonces quisimos evaluar cómo afectaba el nivel de sombra en la planta, el crecimiento, en la fisiología, cómo afectaba la planta en la nutrición mineral, cómo absorbía los alimentos y lógicamente en el rendimiento del chile. Usamos cuatro variedades de chile morrón. Se cultivó como cualquier otro chile en las concentraciones. Estas fueron las casitas que usamos y los niveles de sombra fueron con sombra hasta el 80% de sombra. ¿Qué era lo que queríamos saber? Queremos saber si había un nivel óptimo de sombra. Yo estuve buscando información y en la literatura no había poco, casi nada. Que yo hablaba con técnicos y todos los técnicos me decían que andaban entre el 30 y el 47%. Y yo les decía, oigan, ¿y dónde está la información que demuestra que así es? No, pues es que esos son los materiales que se venden. Entonces, por eso decidimos probar que vamos a evaluar a ver si esos niveles de sombra de veras son los mejores. Pero no había resultados hasta donde yo lo busqué. ¿Qué encontramos con los niveles de sombra? Miren, en nuestras casitas que usamos, la temperatura de aire disminuyó a medida que aumentamos el nivel de sombra. Temperatura disminuyó, pero no mucho, medio grado centígrado del menor nivel de sombra, que fue el 0%, al mayor nivel de sombra, 80%. Hubo una reducción mucho más intensa por la temperatura del suelo. La temperatura del suelo bajó sin sombra de un 30% a un 27.5 grados centígrados, 2 grados y medio de diferencia con el 80%. Y de esto pasó con la temperatura de la hoja. La temperatura de la hoja también disminuyó a medida que estábamos usando sombra. O sea, la temperatura cambia tanto de hoja, disminuye de la hoja, del aire y del suelo con el nivel de sombra. ¿Y qué pasa con el crecimiento?